votaré a favor del proyecto, pero emitiré también un voto concurrente. El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados y la presunción de validez que tienen derivado del mismo, a mi juicio, resulta suficiente para validar la elección de Hidalgo. Sin embargo, a mi juicio también debe estudiarse el caso con otra metodología diferente a la planteada, ya que la intervención de servidores públicos constituye una violación cualitativamente determinante que podría anular la elección en otras circunstancias. Hay diversos aspectos que deben considerarse. Primero, está acreditado que servidores públicos de primer nivel intervinieron indebidamente en la elección y ello constituye una falta cualitativamente determinante. Segundo, esa intervención, al analizarse de manera conjunta y sistemática, evidencia que fue grave e implicó la violación a principios constitucionales. Tercero, sin embargo, no está probado que esa intervención ocasionó la diferencia significativa de votos entre el primero y segundo lugar. Enseguida explicaré estos aspectos. Esta sala tiene cosa juzgada sobre la violación a la imparcialidad y equidad en la elección y, por tanto, de la existencia de violaciones cualitativamente determinantes. ¿Qué se tiene acreditado? En el JE 218 de este año se consideró que el presidente de la República intervino indebidamente en la elección, ya que el 25 de abril, en una conferencia, realizó manifestaciones sobre la candidata postulada por la coalición Va por Hidalgo y su presunta intención de quitar el apoyo a los adultos mayores. En otro juicio, en el JE 232-2022, se acreditó que el secretario de Relaciones Exteriores acudió el 1 de mayo a un municipio de Hidalgo y participó en un acto proselitista en el cual se pronunció expresamente a favor del candidato triunfador. En la anterior sesión se resolvió el JE 216, en el cual se confirmó que el 8 de mayo las gobernadoras de Colima y Campeche, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, participaron en 2 eventos expresando su preferencia por el candidato ganador. Finalmente, en otros 4 juicios se resolvió que 9 presidentes municipales, una síndica y diversos regidores asistieron y participaron en diversos actos proselitistas desde la precampaña y hasta la campaña para apoyar al candidato ganador. También se acreditó que una diputada local en una conferencia realizó manifestaciones de apoyo que se expresó a favor de la candidatura ganadora. ¿Qué evidencia lo anterior? Que en múltiples juicios que son cosa juzgada, esta sala superior acreditó que de forma abierta y clara hubo una intervención indebida de servidores públicos de la mayor jerarquía administrativa federal y local, así como la participación de funcionarios estatales con la finalidad de demostrar su preferencia y respaldar al candidato ganador. Ahora, la intervención sistemática y generalizada de esos funcionarios constituye una clara infracción al artículo 134 constitucional, lo que implica una violación a los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda. Los servidores públicos, desde el momento en que toman posesión del cargo, protestan respetar la Constitución y las leyes. De ahí que deban ajustar sus conductas para garantizar estos principios. Sin embargo, en este caso, diversos funcionarios públicos, tanto de nivel federal como local, intervinieron indebidamente en la elección, apoyando a uno de los candidatos y criticando a otros, con lo cual claramente incumplieron con su deber constitucional de ser neutrales en el proceso. Se debe considerar que la influencia de estos servidores públicos, la cobertura mediática de sus actos, la aceptación que tienen entre la ciudadanía y el propio ejercicio del cargo que ostentan, son factores que pueden influir en los resultados de la elección cuando participan activamente en actos proselitistas o realizan afirmaciones en torno a las elecciones. Por ello, la intervención abierta y clara de cualquier servidor público a favor de uno de los contendientes constituye por sí misma una falta grave y cualitativamente determinante que puede afectar los resultados de la elección con independencia de la diferencia que existe entre votos del primero y segundo lugar. En ese sentido es necesario considerar 3 elementos. Primero, esta sala superior tiene una clara línea jurisprudencial en la cual se ha señalado que la nulidad de una elección puede ocurrir por conductas graves y determinantes, principalmente si la irregularidad es cometida por un servidor público y que provoque obtener una ventaja indebida, como fueron los casos de la gubernatura de Colima, el JRC 221 de 2003 y el JRC 678 de 2015. La intervención de servidores públicos es una falta grave cualitativamente porque vulnera la imparcialidad y equidad, máxime si esos funcionarios son de alto nivel y abiertamente expresan su apoyo a un candidato. Tercero, la existencia de una diferencia significativa de votos entre el primer y segundo lugar
no es un impedimento para anular una elección, al menos hipotéticamente, si existen violaciones graves y cualitativamente determinantes, como puede ser la intervención indebida de funcionarios públicos. Por tanto, en el caso estoy convencido que los funcionarios públicos, cometieron violaciones sustanciales y determinantes que afectaron la elección. Comparto la opinión del presidente. Se trató de una verdadera estrategia de campaña. A pesar de que está plenamente acreditada la intervención indebida de servidores públicos y que esa falta es cualitativamente determinante, en el expediente no existen pruebas que acrediten que esas infracciones, precisamente, fueron las que generaron la diferencia significativa de votos entre el primer y segundo lugar. En efecto, aunque la existencia de infracciones de esa magnitud es reprochable, no basta con que existan afectaciones graves y que impliquen una violación a principios constitucionales, sino que se debe probar que fueron esas faltas precisamente las que afectaron de manera significativa el resultado de la elección, de tal manera que sin su presencia el resultado pudiera haber sido otro. Para ella, la parte actora pudo recabar pruebas sobre cuál era la preferencia del electorado antes de la intervención indebida de cada servidor y contrastar los resultados con posterioridad a la falta. Así, quizá mediante encuestas, estudios de opinión, estadísticas, sondeos, análisis comparativos, se pueden proporcionar otros elementos al juzgador para realizar un examen objetivo y racional de cómo la intervención de funcionarios trascendió en la elección. De tal forma que puede ser medible y cuantificable como antes de la intervención de un funcionario público los pronósticos de la elección eran de una manera y cómo después del acto fueron de otra. Sin esos elementos, me parece, particularmente en este caso, que no es posible saber cómo esas violaciones cualitativas pudieron haber sido determinantes para el resultado de la elección. Dado que en el caso no hay elementos para anular la elección ni tampoco obran en el expediente, no es posible conocer cómo la intervención de estos funcionarios públicos fue la causa del triunfo del candidato ganador. Estoy convencido que las violaciones cualitativamente determinantes pueden ser suficientes para declarar la nulidad de una elección con independencia del resultado. Sin embargo, es necesario acreditar que las irregularidades acontecidas fueron la causa de los resultados de la votación. Por ello, el hecho de que en una elección existe una diferencia significativa de votos entre primero y segundo lugar, de ninguna manera por sí mismo es obstáculo que impida la nulidad, siempre que se demuestre y pruebe que las afectaciones cometidas son la causa de esa diferencia porcentual significativa. Como en el caso de esos elementos no existen, pues no es posible anular la elección a pesar de la existencia de las infracciones acreditadas. Por otra parte, después de escuchar la intervención del magistrado presidente, me he convencido de la necesidad de garantizar que los principios de imparcialidad y equidad se respeten invariablemente a través de mecanismos en concreto y, si me lo permite, me uniría a su voto concurrente. Particularmente comparto que si el presidente de la República afectó la elección y ello provocó un beneficio para el candidato triunfador, se debería dar vista a la unidad técnica de fiscalización para que se cuantifique como gasto de campaña las expresiones hechas por el Ejecutivo Federal. También, en las democracias, todos los que intervienen en una elección deben tener igualdad de condiciones. Por lo mismo, coincido en que debería vincularse al INE para que emita lineamientos para prever un derecho para que los afectados por las manifestaciones hechas en las conferencias matutinas puedan responder en condiciones semejantes. Igualmente, como una cuestión de ley referenda que también fue manifestada por la magistrada Yanino Talora, comparto la necesidad de que para evitar que la voluntad del electorado se pueda ver afectada por la concurrencia de elecciones y el proceso de revocación de mandato, ya no sea coincidente con la renovación de cargos de elección popular. En ese contexto emitiría un voto concurrente, si me lo permite el presidente, conjunto con él. Gracias.